Sobre el Pacífico a finales de 1943. Una formación de cazas japoneses circula a altitud de combate. Sus radios portan transmisiones urgentes. Una aeronave estadounidense acaba de ser enfrentada por múltiples pilotos. Fue vista zambulléndose a velocidades que deberían haber garantizado interceptación. Subió a través de altitudes donde coordinación debería haberla atrapado. Desapareció en formaciones de nubes y emergió en posiciones que violaron cada suposición táctica. El piloto estadounidense volando esa aeronave tiene menos de 50 horas en el tipo de caza que está operando. Esta es su primera misión de combate. Su líder de sección acaba de caer. Está solo contra al menos 10 aeronaves enemigas cuyos pilotos han estado luchando desde que la guerra comenzó. Las voces japonesas están preguntando dónde fue el estadounidense. ¿Por qué su ventaja numérica no ha producido el resultado esperado? ¿Cómo un solo piloto inexperto todavía está volando cuando cada cálculo sugiere que ya debería estar muerto? La respuesta requerirá comprender qué sucede cuando desesperación encuentra capacidad. Cuando entrenamiento teórico se convierte en lo único entre supervivencia y estadísticas. El Pacífico Central, en otoño de 1943, era un ambiente definido por distancia y desgaste. Fuerzas de tarea de portaaviones estadounidenses presionaban hacia el oeste a través de cadenas de islas controladas por japoneses desde los meses iniciales. Cada avance requería establecer superioridad aérea sobre aguas donde aviación japonesa basada en tierra podía concentrarse contra objetivos operando en los límites de su rango. Las matemáticas eran brutales. Portaaviones proyectaban poder pero requerían protección. Aeronaves necesitaban pilotos. Pilotos necesitaban experiencia. Experiencia venía solo a través de combate. Combate consumía pilotos a tasas que establecimientos de entrenamiento luchaban por reemplazar. La humedad afectaba todo lo mecánico. Sistemas eléctricos se corroían. Componentes de madera se hinchaban. Superficies de metal desarrollaban grietas de estrés por expansión y contracción constante. Aviación de portaaviones había evolucionado rápidamente bajo presión de necesidad. Las batallas en Mar del Coral y Midway habían demostrado que poder aéreo naval determinaría resultados en el Pacífico. También habían revelado que aeronaves y tácticas estadounidenses eran inadecuadas. El caza cero había dominado encuentros tempranos a través de maniobrabilidad, alcance y desempeño de ascenso que diseños estadounidenses no podían igualar. Pilotos de Wildcat aprendieron a sobrevivir a través de tácticas defensivas que aceptaban superioridad del cero en combate de giros y buscaban explotar ventajas en velocidad de zambullida y resistencia estructural. Para otoño de 1943, la Marina había desplegado un caza diseñado específicamente para abordar estas deficiencias. El Grumman F-6F Hellcat entró en servicio con características derivadas de estudio de aeronaves enemigas capturadas y entrevistas con pilotos que habían luchado contra ceros y sobrevivido. El Hellcat pesaba casi el doble de un cero. Era impulsado por un motor radial Pratt y Whitney R2800, produciendo sobre 2.000 caballos de fuerza. Montaba 6 ametralladoras calibre 50. Podía absorber daño que destruiría cazas japoneses más ligeros. No era el más rápido en el Pacífico, no era el más maniobrable, pero era el primer caza de portaaviones estadounidense que podía enfrentar ceros en términos aproximadamente iguales. El desafío era que capacidad de aeronave no significaba nada sin pilotos que comprendieran cómo explotarla. La mayoría de pilotos de reemplazo llegando a finales de 1943 nunca habían disparado sus armas a una aeronave enemiga. Su entrenamiento había sido exhaustivo, pero comprimido por demandas de expansión. Comprendían tácticas en teoría. Habían practicado artillería contra objetivos remolcados. Habían aprendido navegación y vuelo en formación. Lo que no habían experimentado era la velocidad y confusión de combate aéreo real, donde decisiones en fracciones de segundos determinaban vida o muerte. El piloto creció en circunstancias comunes a su generación. Paisajes agrícolas en el Medio Oeste.
Graduación de preparatoria durante la Depresión. Pearl Harbor, transformando guerra distante en necesidad inmediata. Alistamiento impulsado por enojo y deber. Selección de aviación naval era despiadadamente eficiente. El programa identificaba candidatos con reflejos, conciencia espacial y estabilidad psicológica requeridos. Miles fueron eliminados durante entrenamiento primario. Sus instructores notaron manos firmes y buena disciplina de instrumentos. Seguía procedimientos precisamente. Demostró comprensión de aeronaves como sistemas. Estas no eran cualidades que producían titulares. Eran cualidades que producían sobrevivientes. Entrenamiento avanzado le introdujo a tácticas desarrolladas de experiencia dura. La maniobra defensiva tejido Touch. Tácticas de división enfatizando apoyo mutuo. El principio fundamental. Nunca intentes superar en giro a un cero. Usa velocidad, usa altitud, usa ventajas estructurales de aeronaves estadounidenses. Estas lecciones tenían sentido en pizarrones. Se volvían completamente diferentes cuando se aplicaban a 300 millas por hora mientras recibías disparos. Recibió asignación a un grupo aéreo de portaaviones a finales del verano de 1943. El tránsito a través del Pacífico consumió semanas. La vastedad del océano desafiaba comprensión, día tras día de horizonte vacío. Los hombres jugaban cartas, escribían cartas, asistían a informaciones sobre reconocimiento de aeronaves japonesas. Esperaban el momento cuando teoría se convertiría en práctica. El portaaviones que lo recibió ya había visto combate. Los pilotos que permanecían se portaban con economía de movimiento, que marcaba a hombres acostumbrados a pérdida. Daban la bienvenida a reemplazos con cortesía profesional, pero mantenían distancia emocional. Apego a pilotos nuevos era costoso. Sus primeros días siguieron los ritmos de operaciones de portaaviones, procedimientos de cubierta, informaciones en salón de preparación, vuelos de familiarización. El Hellcat se sentía diferente de entrenadores que había volado, más pesado, más poderoso, más demandante pero también más perdonador. Pilotos senior le dijeron que la aeronave lo mantendría vivo si confiaba en ella. Escuchaba cuando veteranos hablaban. Estudiaba informes de inteligencia describiendo tácticas japonesas. Memorizó características de reconocimiento de diferentes variantes de cero. Practicó artillería hasta alcanzar niveles aceptables. Esperó la misión que determinaría si preparación significaba algo. El cero permanecía el estándar por el cual cazas del Pacífico eran medidos. Su reputación había sido establecida en Pearl Harbor. Cazas estadounidenses de guerra temprana podían competir solo a través de tácticas superiores y aceptación de bajas más altas. El cero podía superar en ascenso, giro y aceleración cualquier cosa que estadounidenses volaran en 1942. El Hellcat fue diseñado para cambiar ese cálculo. Pero cambiar psicología de piloto requería más que cambiar aeronaves. Pilotos de reemplazo llegaban habiendo absorbido lecciones de 1942 sin el contexto de 1943. Habían sido entrenados para temer la maniobrabilidad del cero. Algunos se volvían tan defensivos que perdían oportunidades. Otros asumían que mejoras del Hellcat significaban que podían ignorar fortalezas restantes del cero. Un piloto podía leer que la velocidad desambullida del Hellcat excedía los límites estructurales del cero, pero hasta que realmente había empujado su aeronave más allá de ese límite, el conocimiento permanecía abstracto. Esta brecha solo podía cerrarse a través de experiencia comprada, a costo potencialmente fatal. Liderazgo de grupo aéreo comprendía esta tensión. Emparejaban pilotos nuevos con veteranos cuando era posible. Conducían informaciones enfatizando tácticas probadas. Revisaban metraje de cámara de arma de enfrentamientos exitosos. Pero no podían controlar qué sucedía una vez aeronaves lanzaban. El tempo operacional permitía poco tiempo para introducción gradual. La información de misión ocurrió en horas tempranas de la mañana. Inteligencia indicaba aeronaves japonesas operando desde un campo aéreo insular dentro de distancia de ataque.
El grupo aéreo lanzaría un barrido destinado a establecer superioridad aérea local. Procedimiento estándar. Objetivos estándar. Riesgos estándar. El oficial de información describió informes sugiriendo actividad significativa de cazas japoneses. Fuerza enemiga era estimada en varias docenas de aeronaves, principalmente Ceros. Su líder de sección era un teniente con 2 enfrentamientos previos. No un veterano por estándares de Guadalcanal, pero suficientemente experimentado. La información del teniente a su compañero de ala fue práctica. Permanezcan juntos. Mantengan contacto visual. Si separados, asciendan y diríjanse al punto de encuentro. No persigan aeronaves dañadas en nubes. No se fijen en un solo objetivo. La caminata a cubierta de vuelo portaba atención particular. Manejadores posicionaron cazas para catapulta. Los Hellcats se sentaban en filas, motores calentando, hélices lanzando escape en oscuridad preamanecer. Subió a su cabina. Comenzó rutinas prevuelo automáticas. Sintió el portaaviones girar hacia el viento. La vibración de cubierta cambió mientras el barco aceleraba. Observó pilotos adelante lanzar, cada aeronave cayendo ligeramente antes de ascender. Luego llegó su turno. Acelerador adelante. Frenos soltados. La aceleración lo comprimió mientras el Hellcat reunía velocidad y se elevaba. El ascenso llevó la formación a través de capas de oscuridad a primera luz. El Pacífico se extendía debajo. Silencio de radio se mantuvo mientras aeronaves se clasificaban en posiciones. El vuelo al área objetivo consumió tiempo medido diferentemente. Consumo de combustible. Temperaturas de motor. La emergencia gradual de terreno en el horizonte. Revisó instrumentos en patrones regulares. El Hellcat volaba firmemente. Contacto vino como voces rompiendo silencio de radio. Aeronaves adelante. Múltiples bogies a varias altitudes. La formación comenzó a ajustarse. Divisiones se separaron. Su líder de sección meneó alas. La señal para prepararse. Primer contacto visual fue una mancha contra nubes. Luego otra. Luego un grupo que se resolvió en aeronaves mientras distancia colapsaba. Cazas japoneses ya estaban ascendiendo para encontrarlos. Su líder de sección comenzó un giro ascendente, que los posicionaría sobre aeronaves japonesas aproximándose. Siguió, igualando el giro, observando el horizonte artificial y la aeronave de su líder. El cielo se expandía, llenándose con aeronaves que aparecían y desaparecían contra nubes. Entonces la aeronave de su líder se estremeció. Humo se arrastraba del carenado. El Hellcat cayó lejos de formación, su trayectoria la firma de falla mecánica o daño. No había visto el ataque, pero su líder estaba cayendo y él estaba súbitamente solo. Manuales prescribían respuestas específicas a separación. Ascender. Dirigirse a encuentro, no enfrentar solo. Pero los manuales no fueron escritos rodeado de aeronaves enemigas sin apoyo a la vista. Contó al menos 10 cazas japoneses. Algunos enfrentados con otras aeronaves estadounidenses. Otros ascendiendo hacia él. El primer cero vino de su 4 en punto, cerrando a tasa sugiriendo que el piloto esperaba una muerte fácil. Vio trazadoras arquearse pasando su cabina. Instinto tomó control. Empujó la palanca y rodó, intercambiando altitud por velocidad. La zambullida comprimió el mundo en visión de túnel. Indicador de velocidad ascendiendo. Altímetro desenrollándose. Salió a altitud que dejaba poco margen. El Pacífico gris-verde suficientemente cerca para ver patrones de ola. El cero que había atacado ya no era visible. Comenzó a ascender nuevamente, el motor del Hellcat respondiendo con oleada tranquilizadora de poder. La capa de nubes dispersas estaba 3000 pies arriba. Representaba ocultamiento pero también desorientación. Entrar nubes significaba confiar en instrumentos mientras rendía conciencia visual de amenazas. Permanecer en aire claro significaba permanecer visible. Más aeronaves aparecieron. Posiciones cambiaban constantemente. Un segundo ataque vino desde arriba y atrás. El rebote clásico usando altitud para construir velocidad.
Capturó la sombra cruzando su cabina y quebró duro a la derecha, jalando en un giro que lo presionó contra su arnés. El Hellcat respondió con estabilidad. No se quebró. Simplemente giró. El Cero perseguidor sobrepasó, su piloto aparentemente esperando que el estadounidense continuara su rumbo. Se encontró brevemente detrás del Cero, suficientemente cerca para ver detalles de construcción. La tentación de disparar fue inmediata, pero su ángulo era incorrecto. Deflexión excesiva. Mantuvo fuego, observando la aeronave alejarse. La radio producía fragmentos de transmisiones, voces cortadas y urgentes. Alguien llamó una advertencia, alguien reportó una muerte. El cuadro táctico permanecía incomprensible. Ascendió hacia nubes, buscando ocultamiento mientras intentaba recobrar orientación. Entró un banco de nubes y sintió aislamiento de vuelo instrumental. El Hellcat rebotó en turbulencia. Humedad rayó su cabina. Emergió para encontrar el cielo reorganizado. Aeronaves japonesas todavía eran visibles, pero posiciones habían cambiado. Identificó lo que parecían ser 2 o 3 Hellcats enfrentados con número mayor de cazas japoneses. La situación demandaba decisión. Podía intentar reunirse con aeronaves amigas, podía continuar ascendiendo, o podía desenfrentar completamente. Antes de que pudiera elegir, la elección fue hecha por él. Al menos 4 ceros estaban ascendiendo hacia su posición. Lo habían detectado emergiendo de nubes, y estaban convergiendo desde diferentes ángulos. Esto era el ataque coordinado en el que pilotos japoneses sobresalían. Se zambulló nuevamente, usando aceleración superior del Hellcat para abrir distancia. Las aeronaves japonesas siguieron, creando un patrón expandiéndose detrás. Estaban encerrándolo, cortando rutas de escape. La capa de nubes ofrecía su única opción. Jaló duro, intercambiando velocidad de zambullida por altitud, ascendiendo hacia nubes con acelerador al máximo. El Hellcat se estremeció en la transición, pero se mantuvo unido. 2000 pies. 3000. Las nubes se acercaban. Entró el vapor e inmediatamente giró, cambiando rumbo dentro del ocultamiento para emerger en punto inesperado. La maniobra fue improvisada, un intento desesperado de romper el patrón que perseguidores esperaban. Irrumpió del banco y encontró el cielo momentáneamente despejado. Los cazas japoneses estaban buscando, sus formaciones interrumpidas. Usó los segundos para ascender más, empujando en la siguiente capa, angulando hacia donde estimaba que aeronaves estadounidenses podrían haberse retirado. Navegación era aproximada. Su sentido de dirección había sido comprometido por maniobras retorcidas. Pero arriba era mejor que abajo. Ocultamiento mejor que exposición. Emergiendo nuevamente, vio una vista que invertía la situación. Un solo cero estaba debajo, aparentemente buscando objetivos, la atención de su piloto enfocada en otro lugar. La geometría era finalmente favorable. Tenía altitud, tenía posición. Se zambulló, dejando al Hellcat acelerar, observando el cero crecer en su mira. El piloto japonés parecía inconsciente de amenaza arriba. A rango efectivo, presionó el gatillo. Las 6 ametralladoras produjeron vibración. Trazadoras alcanzaron hacia el cero. La aeronave japonesa reaccionó demasiado tarde. Vio piezas separarse de ala y fuselaje. Humo comenzó a arrastrarse. El cero rodó y cayó, su trayectoria la firma de aeronave mortalmente dañada. El enfrentamiento había durado quizás 3 segundos, pero el disparo había revelado su posición. Otras aeronaves japonesas habían visto las trazadoras y estaban convergiendo. Regresó a nubes, zambulléndose en ocultamiento con desesperación. La maniobra se repitió. Entrar nubes, girar impredeciblemente, emerger en nueva posición, usar cualquier segundo de confusión para evaluar, decidir, actuar. El patrón continuó a través de lo que se sintió como horas, pero fue medido en minutos. Cada emergencia traía nuevas configuraciones de amenaza. A veces aeronaves japonesas estaban distantes, a veces cercas. Disparó nuevamente en 2 ocasiones,
sus balas potencialmente conectando con objetivos que no pudo observar. Recibió fuego a cambio, escuchando impactos contra su estructura. La radio produjo una llamada que cortó a través del caos, rumbo y altitud de punto de encuentro. Aeronaves estadounidenses estaban intentando reagruparse. Fijó las coordenadas y anguló hacia ellas, usando nubes una vez final para enmascarar su retiro. Cuando emergió y se unió a la formación irregular de Hellcats sobrevivientes, su indicador de combustible mostraba márgenes que requerirían manejo cuidadoso. Su indicador de munición mostraba gasto significativo. Sus manos estaban temblando con reacción retrasada, pero estaba volando. Su aeronave estaba respondiendo. Y en algún lugar detrás, pilotos japoneses estaban haciendo preguntas sobre el caza estadounidense que había aparecido y desaparecido como un fantasma. La información después de la misión extrajo qué hechos podían ser recuperados de memorias fragmentadas. Oficiales de inteligencia hicieron preguntas específicas. Los pilotos respondieron tan precisamente como pudieron, sabiendo que combate aéreo producía impresiones en lugar de certezas. Su relato generó interés particular. Un piloto de primera misión enfrentando múltiples aeronaves enemigas, sobreviviendo contacto extendido sin apoyo y regresando con posible daño a al menos un caza japonés confirmado, representaba un resultado que desafiaba expectativas estadísticas. Pilotos senior hicieron preguntas de seguimiento sobre maniobras específicas, sobre su uso de nubes, sobre momentos cuando había elegido disparar y cuando había contenido. El patrón que emergió ilustraba algo que diseñadores del Hellcat habían previsto pero no podían garantizar. La aeronave le había permitido sobrevivir decisiones que habrían sido fatales en cazas anteriores. Sus zambullidas habían alcanzado velocidades que aeronaves japonesas no podían igualar. Sus quiebres defensivos habían explotado márgenes estructurales que el cero carecía. Su uso de cobertura de nubes había funcionado porque instrumentos y estabilidad del Hellcat permitían vuelo instrumental con confianza. No había superado en vuelo a pilotos japoneses con habilidad superior. Había sobrevivido porque su aeronave le daba opciones que sus aeronaves les negaban. La distinción importaba para comprender lo que el enfrentamiento revelaba sobre el balance cambiante de la guerra aérea. Las implicaciones tácticas fueron notadas en análisis posteriores. El sobre de desempeño del Hellcat permitía uso agresivo de maniobra vertical que cazas anteriores no podrían haber sostenido. Pilotos podían zambullirse para escapar, ascender para atacar, y transitar entre estos regímenes con confianza de que la estructura toleraría el estrés. Esto cambió la geometría fundamental de enfrentamientos. Actualizaciones de entrenamiento que siguieron enfatizaron estas capacidades. Pilotos nuevos recibieron informaciones abordando el desempeño de zambullida del Hellcat, sus límites estructurales y las posibilidades tácticas que estas características creaban. Metraje de cámara de arma ilustró técnica apropiada. Pilotos veteranos se convirtieron en fuentes de sabiduría práctica. Evidencia estadística acumulada sobre meses pintó un cuadro de transformación. Proporciones de muerte en enfrentamientos de Hellcat consistentemente excedieron aquellas logradas por cazas anteriores. Tasas de pérdida entre pilotos de reemplazo declinaron mientras conocimiento táctico mejoraba. La guerra aérea sobre el Pacífico estaba cambiando hacia dominancia estadounidense. Sus misiones subsecuentes siguieron patrones establecidos durante ese primer enfrentamiento. Aprendió a confiar en la aeronave. Aprendió a usar nubes y cambios de altitud como herramientas tácticas. Desarrolló la conciencia situacional que separaba sobrevivientes de estadísticas. Se convirtió, gradualmente, en uno de los veteranos que saludaban nuevas llegadas con cortesía profesional y distancia mantenida. Para principios de 1944, la transformación era innegable. Aviación de portaaviones estadounidense había logrado la superioridad aérea que planificadores habían buscado desde Pearl Harbor. La combinación de aeronave superior, tácticas mejoradas y números abrumadores creó condiciones donde poder aéreo japonés podía retrasar pero no prevenir avances estadounidenses.
El piloto que había desaparecido en nubes sobrevivió la guerra. Voló misiones adicionales a través del Pacífico. Acumuló experiencia que validó su primer enfrentamiento. Regresó a casa a un país que luchaba por comprender lo que su militar había logrado. La transición de aviación de combate a vida civil siguió patrones familiares a millones de veteranos. Habló raramente sobre misiones específicas en los años que siguieron. Detalles se difuminaron. Enfrentamientos individuales se volvieron indistinguibles. Lo que permaneció no fue narrativa, sino impresión. El sonido del motor del Hellcat a poder completo. La sensación de fuerzas G durante maniobra dura. La cualidad de luz del Pacífico filtrándose a través de nubes. Estas memorias sensoriales persistieron cuando fechas y ubicaciones se habían desvanecido. La aeronave que había salvado su vida se convirtió en piezas de museo, mientras tecnología más nueva las volvía obsoletas. La vida de servicio del Hellcat terminó con la guerra, superada por aeronaves a reacción. Sin embargo, principios que el Hellcat había demostrado permanecieron integrados en diseño de cazas por generaciones. El énfasis en protección de piloto, integridad estructural y márgenes de desempeño se convirtieron en expectativas estándar. Lecciones tácticas se filtraron en doctrina que dio forma a conflictos subsecuentes. El énfasis en manejo de energía, en maniobra vertical, en usar capacidades de aeronave en lugar de habilidad sola para crear ventajas. Estos se convirtieron en principios fundacionales enseñados en escuelas de cazas mundialmente. Los pilotos japoneses que habían preguntado dónde fue nunca recibieron respuestas satisfactorias. La guerra terminó con derrota y transformación de su nación. El Zero, una vez símbolo de poder aéreo japonés, se convirtió en artefacto estudiado. Sus fortalezas y debilidades catalogadas en evaluaciones que informaron diseño de posguerra. Lo que permaneció más allá de estadísticas y análisis fue la dimensión humana. Un hombre joven con experiencia mínima había entrado a combate esperando seguir procedimientos. Había descubierto que supervivencia a veces requería abandonar procedimientos completamente. Confiar en instintos desarrollados a través de entrenamiento. Hacer decisiones a velocidades que excluían pensamiento consciente. La aeronave le había dado opciones. Las elecciones habían sido propias. La guerra produjo incontables tales momentos. Experiencias individuales perdidas en el agregado de narrativa histórica. Los factores que determinaron resultados incluían habilidad, suerte, desempeño de aeronave, calidad enemiga, condiciones climáticas y circunstancias imposibles de predecir. Cualquier intento de extraer lecciones universales arriesgaba simplificar excesivamente complejidades que participantes mismos no podían explicar. Sin embargo, ciertos patrones emergieron. La transición de vulnerabilidad a dominancia en aviación de portaaviones siguió una trayectoria que equipo solo no podía explicar. Los hombres que volaron esas aeronaves aprendieron a través de experiencia que no podía ser transmitida a través de informaciones. Descubrieron capacidades a través de necesidad. Desarrollaron tácticas a través de supervivencia. La pregunta planteada por radios japonesas esa mañana resonó a través de décadas. ¿Dónde fue? La respuesta involucraba nubes y maniobras y desempeño de aeronave. Pero también involucraba algo menos tangible. La capacidad de individuos ordinarios de desempeñar extraordinariamente bajo presión. La acumulación de pequeñas ventajas en resultados decisivos. Nunca se consideró notable. Los veteranos raramente lo hicieron. Habían hecho lo que circunstancias requerían. Sobrevivido a través de combinaciones de habilidad y fortuna que no podían distinguir confiablemente. Regresaron a vidas que gradualmente enterraron la intensidad de experiencia bajo capas de rutina. Las guerras que lucharon se convirtieron en historia, luego memoria, luego historias contadas a nietos que no podían imaginar completamente el mundo que sus abuelos habían habitado. Lo que perdura es reconocimiento de que momentos pivotales a menudo ocurren sin reconocimiento de su significancia. Un piloto luchando por supervivencia no piensa sobre consecuencias históricas. Piensa sobre el próximo segundo. La próxima maniobra.
La próxima amenaza. El significado viene después. Esas nubes dispersas sobre el Pacífico no tenían significancia hasta que un piloto desesperado las usó para supervivencia. Entonces, se convirtieron en parte de la historia de cómo poder aéreo estadounidense transformó la guerra. La lección no es que coraje o habilidad determinaron resultados solos. La lección es más simple. A veces sobrevives desapareciendo. A veces desvanecerte en el momento correcto se convierte en la elección más consecuente. A veces la diferencia entre ser otra estadística y convertirte en un veterano que entrena a la próxima generación se reduce a comprender cuándo confiar en tu aeronave y cuándo confiar en tus instintos. La preservación de tales relatos importa. Estas historias revelan capacidad humana bajo condiciones que la mayoría nunca experimentará. Demuestran lo que se vuelve posible cuando preparación encuentra necesidad. Sin esfuerzos de preservación, estas historias desaparecen. Los hombres que las vivieron se han ido mayormente. Los últimos veteranos de la Segunda Guerra Mundial están en sus años finales. Dentro de otra década, toda memoria viviente estará extinta. Lo que permanecerá serán los fragmentos que dejaron atrás. Los informes posteriores, el metraje de cámara, las interceptaciones de radio, los análisis estadísticos. Alguien debe reunir esos fragmentos, alguien debe verificar detalles, alguien debe construir narrativas coherentes que honren tanto los específicos de experiencias individuales como los patrones más amplios. Este trabajo continúa en archivos y sociedades históricas. El piloto que desapareció en nubes sobre el Pacífico en 1943 era un hombre entre miles. Su supervivencia no fue única. Sus tácticas no fueron revolucionarias. Su historia no fue registrada en periódicos. Pero su experiencia fue real. Sus decisiones importaron. Su supervivencia contribuyó a la transformación mayor que determinó el resultado. Esa transformación dependió de miles de tales momentos. Pilotos aprendiendo a confiar en aeronaves nuevas. Mecánicos manteniendo esas aeronaves operacionales. Oficiales de inteligencia analizando tácticas enemigas. Ingenieros diseñando mejoras basadas en retroalimentación. Entrenadores incorporando nueva doctrina. Cada contribución fue pequeña, cada fue necesaria. La historia de un piloto usando nubes para sobrevivir su primera misión importa porque representa todas las historias como ella. Los momentos cuando preparación probó adecuada. Cuando equipo funcionó como diseñado. Cuando decisiones bajo presión resultaron correctas. Estos momentos son más difíciles de documentar que desastres. Más difíciles de analizar que derrotas. Pero son como victoria realmente luce a escala humana. Los pilotos japoneses que preguntaron dónde fue estaban haciendo una pregunta táctica. Querían saber su posición. Pero la pregunta resuena a un nivel diferente. ¿Dónde fue? A las nubes. A supervivencia. A experiencia. Al grupo de pilotos que vivieron suficiente para aprender. Al grupo de veteranos que entrenarían generaciones subsecuentes. A la historia mayor de cómo fuerzas estadounidenses se adaptaron y prevalecieron. Su respuesta fue escrita no en palabras, sino en acciones. En la decisión de usar nubes tácticamente. En la confianza colocada en una aeronave que había volado por menos de 50 horas. En la disciplina de contener fuego cuando disparos eran improbables. En la conciencia de reconocer cuándo persecución no lograría nada. En la voluntad de intentar maniobras que doctrina no había autorizado, porque doctrina no podía anticipar cada situación. Estas decisiones, hechas en segundos bajo estrés máximo, determinaron todo lo que siguió. Le permitieron sobrevivir, aprender, aplicar lecciones en enfrentamientos subsecuentes, pasar conocimiento a otros, contribuir a la evolución que transformó aviación de portaaviones. Nada de esto era cierto cuando se zambulló en ese primer banco de nubes. Todo dependió de elecciones cuyas consecuencias no podían ser predichas. Esa incertidumbre es lo que hace estas historias dignas de preservar. Nos recuerdan que resultados que tratamos como inevitables fueron contingentes en miles de decisiones por personas sin garantía. El piloto que se desvaneció en nubes no sabía que sobreviviría.
Simplemente hizo las mejores decisiones que pudo. Que sobrevivió importa porque significa que alguien sí sobrevivió. Alguien sí aprendió. Alguien sí llevó adelante experiencia que ayudaría a otros. Las nubes sobre el Pacífico en 1943 se han dispersado hace mucho. Las aeronaves son mayormente chatarra. Los hombres se han ido mayormente. Pero las decisiones que hicieron, las lecciones que aprendieron, el conocimiento que pasaron, estos persisten. Persisten en doctrina, en programas de entrenamiento, en memoria institucional. Y persisten en historias que intentan capturar cómo realmente se sintió estar solo a 20,000 pies, con 10 cazas enemigos cazándote, y nada sino nubes, y una aeronave que apenas conocías parados entre tú y una estadística. Ahí es donde fue, a las nubes, a supervivencia, a historia. La pregunta hecha por pilotos japoneses tiene una respuesta. Fue exactamente donde necesitaba ir para asegurar que su historia no terminaría ahí. Que volaría nuevamente. Que las lecciones serían aprendidas y aplicadas. Que aviación de portaaviones continuaría su transformación. Que la guerra sería ganada no a través de ningún enfrentamiento único, sino a través de miles donde pilotos hicieron decisiones correctas suficientemente frecuente para sobrevivir. ¿Dónde fue? Fue a casa. Eventualmente. Después de más misiones y más llamadas cercanas, y más momentos donde nubes y altitud y capacidades del Hellcat se combinaron para mantenerlo vivo. Fue a casa a una vida que absorbió la intensidad en algo aproximándose normal. Fue a casa para convertirse en uno de millones que portaban experiencias que apenas podían describir a personas que apenas podían imaginarlas. Fue a casa habiendo aprendido algo que ninguna cantidad de entrenamiento podía enseñar. Que supervivencia a veces requiere confiar en tu aeronave más que tus instintos. Que desaparecer es a veces la elección más táctica. Que la diferencia entre vivir y morir puede reducirse a un banco de nubes, y la voluntad de usarlo. Estas lecciones resuenan adelante. Informan doctrina de caza contemporánea. Aparecen en currículos de entrenamiento. Dan forma a cómo pensamos sobre combate aéreo y supervivencia de piloto. El piloto que desapareció contribuyó a un cuerpo de conocimiento que continúa salvando vidas. Esa contribución merece reconocimiento. Esa historia merece preservación. Ese momento cuando pilotos japoneses preguntaron dónde fue, merece una respuesta que honra tanto los específicos como las implicaciones más amplias.